Ser minero. Ahora sí, raudos, nos vamos hasta Sabero para encontrarnos con el director de su Museo de la Minería, con Roberto Fernández. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, ¿qué tal se os ha dado a vosotros la semana? Muy bien, ¿no? Pues sí, muy bien, con mucho visitante interesado en ver el museo, con mucha actividad y bueno, pues muy contentos. Esto no se para porque seguimos hablando de cultura minera, hoy con invitado además. Pues hoy tenemos un invitado, además un invitado muy conocido por nuestros oyentes, que nos ha acompañado en otros programas. Es una de las personas, lo digo yo y lo dice mucha gente, que más sabe de la historia minera de León, especialmente de la historia del Bierzo y de la Ciana, y además es una persona que se encarga no solamente de saber mucho, sino de divulgarlo, ¿no? Por ejemplo, con magníficos libros, como por citar un par de ellos, Las gafas del belga o El tiempo del minero. Estoy hablando de Víctor del Reguero y hoy le hemos invitado para charlar sobre su último trabajo, que lleva un título, bueno, pues tan peculiar, ¿no?, como Bierzo Alto, 1938, un caso de abusos y pobreza en la minería del carbón, que ha sido un trabajo premiado por el Instituto de Estudios Berciano recientemente. Enhorabuena por ese reconocimiento. Víctor, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí en Ser Minero. Buenos días a los dos y a todos los oyentes. Bueno, pues a tu disposición, Roberto. Pues nada, Víctor, la verdad es que yo creo, ¿no?, que como en todos tus trabajos, pues este surge de una intensa labor investigadora y que en este caso te llevó a realizar un sorprendente hallazgo en un archivo fuera de León, además. Sí, en este caso, bueno, evidentemente, como se suele decir, el que busca encuentra, porque si no se busca, pues no se encuentra. Y aun buscando hay veces que no se encuentra nada, pero en este caso no estaba buscando nada porque no sabía ni que existía este documento, este legajo, y fue pues en un archivo, concretamente en el Archivo Militar del Ferrol, donde hay pues, bueno, mucha documentación de León relacionada con la etapa de la contemporánea y sobre todo de la Guerra Civil y posguerra, pues que apareció este legajo, que es bastante voluminoso, y yo enseguida me di cuenta de que era algo bueno pues relevante por varias razones y bueno, una vez ya que lo pude ver con calma, pues adquirió más relevancia, más allá de su singularidad por lo que era totalmente desconocido, ¿no?, el tema que abordaba. Porque realmente, ¿qué te encontraste en ese legajo, ¿no?, y de qué zona y de qué época estamos hablando? Bueno, pues es un legajo que recoge un pasaje muy concreto en plena Guerra Civil, de una serie de denuncias que hubo en varias explotaciones mineras, sobre todo, bueno, yo el trabajo lo titulé Bierzo Alto, pero bueno, fundamentalmente se centra en el Bierzo Alto, también abarca alguna mina de la zona del Sil, Toeno, Sorbera, que bueno, estaban vinculadas también a esa zona de Bierzo Alto por distintas razones, y bueno, el documento, que tiene unas 3.000 y pico páginas, quiero recordar, pues yo creo que es importante, evidentemente el trabajo aborda la historia, pero es importante también, recoge mucha correspondencia de las empresas mineras en aquellos momentos para adquirir bienes de equipo, que era muy complicado por la situación de la guerra y el aislamiento que tenía España. En fin, es un documento que tiene mucha relevancia, no solo es decir, que algunas de las cartas o incluso hay nóminas de los trabajadores mineros, de los que seguramente no queda otro rastro que esa nómina que lleva durmiendo en ese archivo 80 años. Es decir, es importante tanto por su conjunto como por algunos documentos incluso sueltos, ¿no? Y es sorprendente, ¿no?, que bueno, ahí tú desvelas un poco todos esos abusos que estaban cometiendo los empresarios con los trabajadores, que también nos dirás en qué consistían, pero casi para mí el que hubiera abusos era normal, pero muy sorprendente leer en tu trabajo que las autoridades franquistas se pusieron del lado de los mineros en esas denuncias. Sí, porque fundamentalmente había las empresas, hay que ponerse en el contexto de la actividad minera en aquel momento es decir, se habían abierto minas de todo tipo para sacar carbón porque hacía falta por la situación de la guerra. Eso conllevó que se explotase carbón de muy mala calidad porque estaba todo vendido, y esos altos beneficios para las empresas o para los pequeños explotadores
se hacían en gran parte a costa de abocar a los trabajadores pues a una miseria añadida a la propia miseria que ya tenía la clase trabajadora en aquel momento. ¿Cómo eran esos abusos? Pues desde el recorte de jornales, es decir, si les tenían que pagar 8 pesetas de jornal, pues les pagaban 7 o 6, hasta no entregarles el carbón, digamos que para consumo propio, lo que se llamó luego vales del carbón, o el carburo que utilizaban en aquella época para las lámparas en los tajos. En aquella época se utilizaba lámparas de carburo, y los trabajadores aceptaban esa situación sencillamente porque no podían hacer otra cosa. Es decir, bueno, cuando se vive en esas circunstancias, pues no se podía hacer otra cosa. Eso conllevó que en alguna de las explotaciones, pues bueno, la situación de miseria fuera ya insostenible después de meses sin cobrar. Y bueno, en fin, la miseria total en algunas zonas, sobre todo del Bierzo Alto, Santibáñez, Torre, Tremor, Higüeña, esa zona. Y entonces la denuncia, se pusieron algunas denuncias en la Inspección de Trabajo, y como estaba todo militarizado en aquel momento por la situación de la guerra, estamos hablando siempre del bando en zona sublevada, ¿no?, en zona dominada por los sublevados, pues esto terminó en la justicia militar, y por esa razón se instruyó un procedimiento, en este caso militar, ¿no? Un procedimiento que a mí me sorprendió, que llevó incluso a muchos empresarios a la cárcel. Claro, es peculiar porque la investigación acreditó, se abrió una gran investigación, bueno, el juez militar, un secretario, etcétera, fueron la Guardia Civil, se personaron en las explotaciones mineras, tomaron testimonio a distintos trabajadores e incluso mujeres. Ahí en el trabajo se da cuenta de un caso documentado de varias mujeres, de 3 mujeres, recuerdo, de Álvarez de la Ribera, que trabajaban como cribadoras en un lavadero en Santibáñez, a las que se obligaba a ir caminando en plena noche para adelantar la jornada. Es decir, no era solo no les pagaban lo que les correspondía, sino que les incrementaban horas. Bueno, pues tiene usted que estar aquí a las 4 de la mañana, claro, ya se quejaban de que en plena noche no podían ir por unos caminos, digamos, entre pueblo y pueblo. En aquella época tampoco había alumbrado como ahora. Entonces, fueron evidentemente con esa investigación los empresarios o explotadores mineros, porque bueno, empresario, patrón o minero es un tipo que algunos no alcanzaban, no eran pequeñas minas, fueron detenidos, fueron encarcelados en San Marcos, en León, compartiendo en algunos casos o en varios casos celdas y demás con algunos de sus propios trabajadores que estaban allí por motivos de otro tipo político fundamentalmente, y finalmente fueron condenados en Consejo de Guerra en julio del 38, es decir, 2 años después de estallada la guerra. Hubo 14 procesados, bueno, algunos fueron condenados a multas, a indemnizaciones a los obreros, algunos ya habían cumplido las penas que fueron condenados, pues fueron de algunos meses que ya habían pasado en prisión, varios fueron también absueltos, y 2 en concreto, los de mayor dimensión, que eran, bueno, pues el gerente de Antracitas de Brañuelas y el de otra empresa minera, pues fueron condenados a varios años de prisión, bueno, por estos hechos, ¿no? A pesar, y es singular una circunstancia, tanto los antecedentes, digamos, derechistas, vamos a llamarles, como las aportaciones que habían hecho en especie al bando sublevado, en carbón, en metálico, aportaciones importantes para ayudar al bando que dio el golpe de Estado, también es sorprendente por esa razón, y otra que a mí no se me escapa, que es la nula mención a todos estos hechos en la prensa. Es decir, esto no existió a nivel público, ¿no? Que es también una característica de la época, claro. Ha quedado en el olvido con tantas cosas hasta que te lo has encontrado tú, bueno, iba a decir por casualidad, no, por tu trabajo de investigación, y que lo tenemos ahí. ¿Y cuándo podemos verlo publicado? ¿Cuándo podrá la gente, bueno, verlo en papel? Bueno, el trabajo recibió un ACES y del premio de investigación Antonio Esteve del IEB, y tengo entendido que el IEB tiene previsto, bueno, pues hacer una edición pues próximamente, pero bueno, no puedo tampoco decir más porque no lo sé. Bueno, que la gente esté pendiente, valga esta conversación como anticipo, como una primera aproximación a este interesantísimo tema. Enhorabuena por ese trabajo, por ese afán incansable por conocer un poco mejor nuestra historia y particularmente la vinculada a nuestras cuencas mineras. Víctor del Reguero, un fuerte abrazo. Igualmente, Chechu, un abrazo para ambos. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.